Vamos a tener un tiempo hermoso de la palabra del Señor. Y pues nuestra oración es que sea siempre un tiempo de calidad, un tiempo en el que podamos aprender, en el que podamos edificarnos. Y nuestra oración siempre es que el corazón de todas esté listo y dispuesto para ser enseñadas por la palabra del Señor. Entonces, vamos a empezar hoy con la enseñanza. Y como sabemos, ¿me recuerdan por favor el nombre del semestre? ¿Alguna se acuerda? Una fe viva, una fe viva. Y Liliana nos decía en la introducción que ella hizo que una fe viva es una fe activa, una fe que actúa, ¿cierto? Y vamos a estar estudiando lo que produce esta fe viva, lo que produce. Y nos vamos a estar ayudando de algunas mujeres de la Biblia. Y hace 8 días estudiábamos una fe viva que produce fidelidad. Y estudiábamos, ¿se acuerdan qué mujer estudiamos? Estudiamos a Ruth y vimos esa fe viva de Ruth, cómo ella creyó en el Dios de Israel y cómo esa fidelidad al Dios de Israel la hizo ser fiel. ¿A quién? A Noemí, a su suegra. Y hoy vamos a estudiar de una mujer que ha causado mucha controversia por su origen y por su oficio. Muchos han cuestionado a Dios por la elección de esta mujer, pero como a Dios hay que conocerlo para no cuestionarlo, ¿cierto? Si nosotras conocemos a Dios no lo vamos a cuestionar, ni Él simplemente tiene un plan y Él escoge, y Él es soberano, y dice en su palabra que de lo vil y de lo menospreciado del mundo escogió Él. Y en eso vil y menospreciado pues estábamos nosotras y esa mujer. Entonces esta mujer se llama Rahab. Y en las escrituras la encontramos como Rahab la ramera. Entonces esta mujer es una mujer procedente de un pueblo pagano. Era de Jericó, un pueblo pagano. Dios dijo que este era un pueblo anatema, un pueblo maldito. Y como les dije, tenía un oficio despreciable. Ella era una prostituta. Y muchos religiosos legalistas, entre ellos los judíos, han querido tratar de acomodar el oficio de esta mujer. Y ellos dicen que esta mujer era un hostal, que ella era una hospedadora, más no una prostituta. ¿Por qué? Porque las obras de los hombres son muy diferentes a las de Dios. Y aunque la humanidad no pondría los ojos en una prostituta para salvarla, Dios sí lo hizo, porque Dios es soberano. Y así es nuestro Señor. Ahorita cantábamos, gracia sublime es, porque así es nuestro Dios. Entonces, vamos a hablar de esta mujer, vamos a desarrollar esta historia. Y en este tiempo el pueblo de Israel ya había pasado 40 años en el desierto. Estaban a punto de entrar a la tierra prometida. ¿Se acuerdan cómo se llamaba la tierra prometida? Canaán, por ahí alguien dijo Canaán. Y el primer pueblo que ellos tenían que conquistar o que tomar era Jericó. Pero antes de entrar a Jericó, Josué envió a 2 espías, en otras versiones los llaman mensajeros o exploradores. Hoy vamos a hablar de espías, los vamos a llamar así. Envió 2 espías al pueblo de Jericó para que exploraran la tierra. Y estos 2 espías llegan allá a Jericó y dice en Josué capítulo 2, que es donde cuenta esta historia, que ellos entraron en casa de Rahab y posaron allí. Y esto es algo que también ha causado controversia, porque ¿por qué unos hombres de Israel, del pueblo de Israel, van a entrar a la casa de una prostituta? Podríamos cuestionar eso, ¿cómo así? ¿Por qué entraron en esa casa? Y aquí hay algo muy importante, y es que en el versículo 15 de Josué 2
Dice que la casa de Rahab, estaba en el muro de Jericó. Entonces la casa de Rahab era un lugar estratégico para explorar la tierra. Y acordémonos que estos sucesos fueron de noche. Entonces ellos llegaron a Jericó y entraron a la casa de Rahab. ¿Claros hasta ahí? Pero era elección de Dios. Dios escogió esta casa. Ahí quizás habían muchísimas casas, pero Dios escogió la casa de Rahab. Y en las escrituras no hay ningún sitio donde diga que estos espías tuvieron relaciones sexuales con Rahab. Nada de eso. Ellos llegaron allí con un propósito. Pero siempre el hombre buscando el quiebre, ¿no?, a la palabra de Dios. Pero Dios no se contradice. Entonces llegan estos hombres, estos 2 espías, a Jericó, y entran en la casa de Rahab, y alguien los ve y informan al rey. Entonces el rey manda a unas personas a la casa de Rahab, y llegan allá y le dicen a Rahab que por favor sacara a esos hombres. Y ella dice: sí, efectivamente unos hombres vinieron a mi casa, yo no sabía de dónde eran, pero ellos, antes de que las puertas de la ciudad, las puertas del muro se cerraran, ellos salieron y se fueron. Estas fueron las palabras de Rahab. Entonces, ¿qué pasa? Rahab los escondió en el terrado de su casa. Dice ahí que los escondió entre manojos de lino. En esta época se acostumbraba a secar los tallos de lino en las terrazas, y Rahab tenía estos manojos y escondió a estos espías allí. Entonces apenas se fueron estos hombres, Rahab sube rápidamente al terrado, habla con ellos y hace un acuerdo con estos 2 espías. Otra cosa importante aquí que se me saltó decirles es que Rahab le dice a los mensajeros o a estas personas del rey que se fueran rápido, que si se iban ya, que los iban a alcanzar. Y apenas ellos se fueron a perseguir a los espías, cerraron las puertas de Jericó. Y aquí hay algo también muy interesante en cuanto a la ubicación de la casa de Rahab, y es que Rahab podía ver las puertas de Jericó, porque ella sabía en el momento en que las cerraban. Entonces es algo que nos deja ver también que la casa de Rahab tenía un lugar estratégico, era un lugar donde yo casi que entro y es de las primeras casas a donde yo puedo ingresar. Pero igual, Dios eligió la casa de Rahab. Uno puede explicar de muchas formas todo esto, pero fue simplemente la voluntad de Dios. Bien, entonces ella, ¿qué hace Rahab? Bueno, los esconde, va rápido donde ellos, hacen un acuerdo y luego ella los ayuda a escapar por la ventana de su casa. Descienden por un cordón que ella ata en su ventana, bajan por allí y ellos se van. Y ella les dice que se escondan en el monte durante 3 días para que estas personas que fueron a perseguirlos no los encontraran. Y ya después entonces los espías hacen así, se quedan 3 días en las montañas, luego van al campamento y le cuentan a Josué todo esto que había pasado. Entonces vemos una serie de acontecimientos que ocurren allí y vemos ese obrar de Rahab. Pero todo esto ella no lo hizo porque fuera buena, porque fuera misericordiosa o porque tuviera un interés económico, porque si hubiese sido así, ella los delata ante el rey y quizás le dan una recompensa. Entonces vemos aquí nuevamente que todo este obrar de Rahab es un proceso que Dios ya había hecho en ella, una preparación para esta noche que partiría la historia de Rahab y su familia en 2. Y eso es de lo que vamos a hablar hoy, del proceso de Rahab, La enseñanza de hoy se llama Una fe viva produce confianza. Una fe viva produce confianza. Y vamos a leer, por favor, en Jeremías. Vamos a estar desarrollando nuestro versículo base de la enseñanza de hoy.
Está en Jeremías 17, por favor, búsquenlo y les pido el favor que lo mantengan allí porque lo vamos a estar leyendo una y otra vez a medida que vamos desarrollando los puntos. Jeremías 17, versículos 7 y 8. Que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuándo viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Bien, muchas gracias. Entonces nos habla aquí en este versículo, en el versículo 7, de un varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. La confianza en Dios es un acto de fe, es un acto de fe, es tener seguridad de que Él no fallará y refleja esa esperanza firme. La confianza es seguridad y esperanza firme en Dios. Y el profeta Jeremías usa como analogía en el versículo 8, usa como analogía un árbol. Y ese es el proceso que vamos a estar desarrollando hoy, el proceso de este árbol, de esta persona que confía en Dios, lo vamos a estar desarrollando con la vida de Rahab, con esta historia y con todo este proceso que Dios hizo en Rahab. Entonces el primer punto que vamos a tratar hoy es que una fe viva que produce confianza se germina por oír y creer las obras de Dios. Se germina por oír y creer las obras de Dios. Y usamos esta palabra germina porque es la primera etapa de un árbol. Que ahí en Jeremías 17:8 dice que será un árbol plantado. Un árbol plantado. Y sabemos que toda planta nace de una semilla, pero esa semilla, al ser plantada, debe germinar. Si no germina, pues simplemente la semilla se muere y no nació el árbol. Entonces debe germinar y para poder hacerlo tiene que caer en un terreno que sea apropiado. Y conocemos la parábola del sembrador, una parábola muy conocida, donde nos habla de 4 escenarios donde cae la semilla y qué pasa con cada semillita. Y nos vamos a centrar solo en ese cuarto escenario. ¿Quién tiene Marcos 4:8, por favor? Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Gracias. Entonces se nos habla de una buena tierra, un lugar apropiado donde esta semilla cayó. Y dice, brotó y creció. Es decir, esta semilla germinó. Y sabemos en esta parábola que enseña el Señor Jesucristo, que la semilla es la palabra de Dios. Y es que la palabra de Dios, cuando cae en un terreno apropiado, pues produce un resultado. Pero miremos por favor, Lili, si puedes leer Marcos 4:9, el versículo que sigue. Vamos a mirar cómo germina la palabra de Dios. Versículo 9. Dice, entonces le dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga. Y si miramos creo que la parábola del sembrador sale solo en 3 evangelios, no sé si me equivoco, pero en todos él termina la parábola diciendo, el que tiene oídos para oír, oiga. Porque como dice en Romanos 10:17, la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Entonces, la semilla o la palabra de Dios germina por oír. Y cuando yo oigo, entonces si eso ha caído en un buen terreno, pues yo creo. Ahí es donde viene la fe. Por eso es que una fe se produce por oír y creer. Entonces vamos a mirar en Rahab. ¿Qué pasó en Rahab? ¿Qué había pasado en esta mujer? Vamos a estar en Josué capítulo 2, que es donde está la historia de Rahab, y también les pido que no pierdan este capítulo. Voy a leer Josué 2, versículo 10. Josué 2, versículo 10. Dice, estaba hablando aquí
Rahab con los espías. Entonces lo voy a leer, dice: porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Entonces le dice Rahab a los espías: hemos oído. Rahab le está contando a los espías que en Jericó se habían oído de las obras de Jehová. Y esto no solo lo sabían en Jericó, muchos pueblos alrededor de Israel conocían estas maravillas o estas obras que Jehová había hecho allá cuando sacó al pueblo de Israel de Egipto, cuando lo libertó. Entonces podemos ver que las obras de Dios eran tendencia. No sabemos cómo, porque no habían redes sociales para estar allá publicando Jehová abrió el Mar Rojo. No, eso no existía en ese tiempo. Seguramente eran personas que viajaban, iban de una nación a otra, iban contando las noticias y se iba enterando, y todo esto fue tendencia. Y fíjense que las obras de Jehová permanecen, no es como las noticias de ahorita que son tendencia 2 días y al tercer día ya y otra cosa ya es tendencia. Y lo anterior, lo que fue tendencia ayer, ya quedó en el olvido. Entonces vemos que las obras de Jehová permanecen. Aún hoy estamos hablando de eso. Fíjense, las obras de Jehová son tendencia, permanecen. Entonces Rahab le dice a los espías: hemos oído estas cosas que pasaron. Y recordemos que son cosas que ocurrieron 40 años atrás. Entonces sigue diciendo Rahab: hemos oído que Jehová. Ella no dice: hemos oído que el Dios de ustedes, que el Dios de ustedes dos, que el Dios de su pueblo. No, ella lo llama Jehová. Y esto es muy interesante. Es muy interesante porque ella podía decirlo de otra forma. Pero esto simplemente nos muestra que lo que ella oyó germinó en su vida. Esas obras germinaron en su vida. Entonces, así fue como empezó el proceso de Rahab. No sabemos cuántos años atrás Rahab había escuchado eso. No sabemos, tampoco sabemos la edad de Rahab. Quizá fueron muchos años atrás. Pero Dios empezó ese proceso en ella en el momento en que ella oyó. Y así fue con nosotras. Esa primera vez que nos compartieron, ese encuentro tan lindo con la palabra de Dios, donde nuestros oídos estaban prestos para oír. El que tiene oídos para oír, oiga. Y nuestro corazón estaba listo para recibir esa palabra. Allí empezó el proceso. Lo vimos el semestre pasado, el Señor empezó un proceso en nosotros. Allí fue que empezó ese proceso. Y así también lo hizo con Rahab. Y el problema de nosotras y del pueblo cristiano en general es la falta de memoria. Olvidamos las obras de Jehová, olvidamos lo que hemos oído, olvidamos los milagros que Él ha hecho. ¿Cuántas veces no hemos estudiado esto? Y aún así lo olvidamos. ¿Y cuántas cosas durante el transcurso de nuestra vida no hemos oído y también lo olvidamos? Somos un pueblo sin memoria. Pero es muy bonito ver que Rahab no vio. Ella no estaba ahí, ella no presenció eso. Solo con oír ella creyó. Pero nosotras, aún viendo milagros, nos olvidamos. Aún cosas que vemos. Pero es que Dios no nos habla de ver, Él nos habla de oír. Y es increíble cómo el Señor nos tiene que llevar una y otra vez al pasado. Recuerda de dónde te saqué, recuerda lo que tú eras, recuerda mis obras, recuerda mi poder. Porque Él tiene que recordarnos. Si es que yo ya oí y creí, ¿por qué Él tiene que ir a recordarme eso? Y vamos por favor a Juan 20. Vamos a ver un ejemplo en un hombre muy conocido, este ejemplo.
de este discípulo, Juan 20, versículos 24 y 25, vamos a ver a Tomás, el incrédulo Tomás. Versículo 24 dice, ¿ya lo tienen? Para que me acompañen por favor en la lectura, dice, pero Tomás, uno de los 12, miren que era un discípulo, formado por Jesucristo, 3 años con él, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Qué palabras, ¿no? Qué atrevimiento el de Tomás, a mí me parece increíble, pero así somos. Así somos. Si no veo, no creo. Primero muéstreme, ver para creer. Ver para creer. Y no solo quería ver, que eso fue lo que más me impactó, quería tocar. Quería tocar. Ver y tocar. Sigamos en el versículo 26. Dice, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Y es muy bonito ver que Jesucristo sabía de la incredulidad de Tomás. Él sabía lo que estaba pasando. Esto no era algo que, Tomás no creyó, ¿no? Él sabía lo que estaba pasando en el corazón de Tomás. Sigamos versículo 27, dice, luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. El Señor Jesucristo sabía lo que Tomás necesitaba para creer y no le negó la posibilidad de hacerlo. Y esto me pareció muy lindo, porque Jesucristo hubiera dicho, no, es un incrédulo, yo no me le voy a parecer a él. De malas, si no quiere creer, pues allá él. Pero Jesucristo no es así. Jesucristo sabía que Tomás necesitaba ver y tocar. Y así es Dios con nosotras. Dios nos deja ver su poder. Dios podría no obrar. ¿Por qué Él tiene que obrar? Pues para que nosotros veamos su poder, porque somos incrédulos. Pero Dios no nos niega la posibilidad de hacerlo. Y eso es lo más lindo, eso es lo que nos muestra su amor. Miremos versículo 28. Juan 20, 28. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Ahí sí pudo reconocer, Señor mío y Dios mío. Qué vergüenza, ¿no? Qué vergüenza. Pero así somos. Hasta que no veo la respuesta, no reconozco que Dios es sanador. Hasta que yo no vea que mi esposo cambie, entonces yo no voy a reconocer que Él puede transformar una vida. Así somos. Si yo no veo la alacena llena, entonces Él no es Jireh. Terrible. Hasta que yo no veo la respuesta. Miren lo que le dijo Jesucristo, versículo 29. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Los que oyeron, no les bastó solo con oír, no tuvieron que ver nada. Oyeron y creyeron, no necesitaron ver. Y así fue Rahab. Ella solo oyó las obras de Jehová y creyó en ellas. Entonces, ella estaba en medio de una nación idólatra. Tenían sus dioses, pero ella decidió creer en un Dios diferente al de su pueblo. Diferente. Y esto también pasó con Job. Si se acuerdan de Job, en el capítulo 1 dice que Job era temeroso de Dios, un hombre recto, un hombre bueno. Pero cuando fue probado, peleó, chilló, renegó, pataleó. Terrible. Porque es en la prueba donde realmente se ve cómo es que estamos. Pero lo más lindo de Job es que al final dijo, de oídas te había oído. Y esas son palabras de Job que a mí
me estremecen, de oídas te había oído. Job conocía a Dios, pero no había creído en Él. De oídas te había oído. Y es en la prueba, es en medio de la prueba donde de verdad es probada mi fe. ¿Cómo estoy? ¿En quién estoy confiando? Y es en medio de la prueba donde yo puedo decir, de oídas había oído, no había creído. Me estoy comportando de una forma desesperada. Todo se salió de control. ¿Por qué? Porque no habías creído. Te entró por aquí, te salió por allá. Y vamos por favor a Primera de Juan 2:24. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permanecéis en el Hijo y en el Padre. Qué hermoso, Primera de Juan 2:24. Lo que habéis oído desde el principio permanezca. Es esa palabra, la primera que escuchaste, esa convicción, todo eso que estudiamos el semestre pasado, que eso permanezca en vosotros. Si eso permanece en nosotros, nosotros podemos permanecer en el Hijo y en el Padre. Entonces no es de oídas te había oído, es que esa palabra que yo oí se quedó ahí en mi corazón. Las circunstancias no se la llevaron, permaneció. Y vamos a ver cómo estas palabras permanecieron en Rahab. Y esto nos lleva al segundo punto. Una fe viva que produce confianza se arraiga en el temor de Jehová. Se arraiga en el temor de Jehová. Y vamos a seguir ahí en Jeremías 17, versículo 8, por eso les dije que no lo perdieran. Entonces dice Jeremías 17, 8, porque será como árbol plantado junto a las aguas. Entonces se germina, ya lo vimos. Y sigue diciendo que junto a la corriente echará sus raíces. Entonces nos habla aquí de un árbol que se arraiga, que se enraiza. Y sabemos que lo primero que hace una semilla al germinar es enraizarse, brotar su raíz. Cuando hacemos ese experimento del frijolito allá en primaria, ponemos nuestro vasito, el agüita, el algodón, el frijolito, y lo primero que vemos es como un palito blanco que empieza a salir. Pero es muy hermoso como esto no coge hacia arriba, la raíz coge hacia abajo, desciende, profundiza. ¿Para qué? Para llegar a tocar esa agua. Esa raíz traspasa el algodoncito y va en busca de esa agua, en busca de esa corriente. Allí es donde echa sus raíces. Entonces sabemos que los árboles más fuertes y aún los más viejos son los que tienen mayor cantidad de raíces y profundidad en sus raíces. No solo es cantidad, sino profundidad de raíces. Son árboles muy fuertes. De hecho, se dice que del tamaño del árbol es el tamaño de la raíz. Entonces, fíjense la profundidad que puede llegar a alcanzar las raíces de un árbol. Y eso es lo que quiere el Señor de nosotros. Cuando uno va a trasplantar una plantica, lo más difícil es no lastimar sus raíces, porque éstas se agarran muy bien a la tierra. Y eso es lo que quiere el Señor, que seamos mujeres que no se dejan trasplantar. Yo no me dejo trasplantar porque yo sé que esta tierra o este terreno donde yo estoy es el que me sirve a mí, el correcto. Yo no me voy a dejar mover a otro sitio. No me dejo mover, no me dejo trasplantar. ¿Por qué? Porque me he agarrado, me he arraigado. Y vamos a Colosenses 2. Arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Bien, entonces nos dice arraigados. La raíz griega de arraigados es risa, que quiere decir enraiza. Se enraiza.
Y es eso, establecerse de una forma firme, de una forma firme. También nos dice sobre edificados. Es que yo ya me agarré firme y sobre eso empiezo a desarrollarme, empiezo a edificar. Pero también nos dice confirmados en la fe. Esto nos habla de seguros, seguro en lo que yo he creído. Entonces es un árbol o una planta que empieza a echar sus raíces, que empieza a desarrollarse, a crecer y está seguro, seguro en eso que ha creído. Y quiero preguntarles algo, ¿ustedes cuáles creen que son las raíces de una mujer que confía en Dios? ¿Cuáles serán esas raíces? Salmos 86:11. La última parte. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Hay un versículo en Eclesiastés, ahorita no lo tengo, que dice que el todo del hombre es el temor a Jehová. El temor a Jehová. La raíz, las raíces, la raíz es el temor de Jehová. Una persona que tiene temor de Jehová, de allí parte todo. Es que de allí parte todo. Entonces vamos a ver nuevamente Rahab. ¿Qué pasó con esta mujer? Ya vimos que oyó, creyó, pero vamos a ver cómo se arraigó, cómo permaneció ella en esto. Volvemos por favor a Josué capítulo 2 y vamos a leer el versículo 9. Dice, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Entonces estaba hablando Rahab y le dice a los espías, es que el temor de ustedes ha caído sobre nosotros. Y cuando habla de nosotros, pues habla de Jericó. Habla de Jericó. Pero vamos a ver esa diferencia entre el temor de Jericó y el temor de Rahab. Fue un temor diferente, porque en Jericó había preocupación, había incertidumbre. Ellos habían oído de las obras y de lo que había pasado con los otros pueblos, cómo Israel los había derrotado. Pues obviamente había temor, pero ese temor no les alcanzó para creer. Jericó fue un pueblo pagano, incrédulo, desobediente, un pueblo que al final fue destruido. Fue un temor diferente. Y miren Josué 2:11, vamos a leer Josué 2:11. Dice, oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Entonces podemos ver las palabras de Rahab como fueron una evidencia de su fe. Ella dijo, el Dios de ustedes es Dios, arriba en el cielo y abajo en la tierra. Y ella también dijo en el versículo 9, que ya lo leímos, sé que Jehová os ha dado esta tierra. ¿Qué fe la de esta mujer? Eso no había ocurrido. Eso no había ocurrido. Pero ella dijo, yo sé que Jehová les ha dado esta tierra a este pueblo pagano, a este pueblo incrédulo. Dios lo ha entregado a ustedes. Ella sabía, creía esas cosas que no habían acontecido, pero ella creyó que Dios cumpliría. Entonces vemos ese temor de Rahab que fue diferente, un temor reverente, porque ella reconoció algo superior. Dios es Dios allá arriba y acá abajo. Y sabemos que el temor de Jehová tiene dos componentes, la reverencia y el miedo. Eso lo hemos estudiado bastante. La reverencia es ese temor respetuoso, es reconocer esa grandeza de Dios, que yo soy pequeñita al lado de Él. Y esto es muy lindo ver cómo Rahab reconoce la grandeza de Dios, que sí, ella dice ahí, nuestro corazón ha desmayado, su corazón también desmayó, pero ella sabía que había una solución. Ella iba por más, ella no se quedó en el oír y en el creer,
Ella fue por más. Vamos a verlo más adelante. Y vemos también esa otra parte del temor, que es el miedo. Es esa sensación o ese efecto de saber que Dios es real, que Él no es una fábula. Y fue lo que Rahab creyó. Eso no es una fábula o una leyenda que cuentan, que es que se abrió el mar y que cuando Moisés levantó los brazos, entonces ganaron la batalla, y bueno, tantas cosas que pasaron. Ella creyó que eso no era una fábula, y ella creyó en la ira de Dios, porque ella sabía que venían consecuencias para Jericó. Ella sabía que ese pueblo iba a ser destruido, ella lo creía. Entonces vemos ese temor de Jehová en Rahab, ese temor reverencial y ese temor de pánico, de miedo a las consecuencias o al juicio de Dios. Entonces vemos que en una nación donde había miedo, donde había incertidumbre, donde había temor, había una mujer con un temor diferente. Una mujer que sabía que había una solución. Y vamos a leer, por favor, en Salmos 33, 18. He aquí el ojo de Jehová sobre los que temen, sobre los que esperan en su misericordia. Qué hermoso. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen. El ojo de Jehová, el soberano ojo de Jehová, estaba sobre Rahab, porque ella tenía temor de Jehová. Y dice, sobre los que esperan en su misericordia. No sabemos cuántos años esperó Rahab para este momento. Ella esperó. ¿Escuchó yo? Ok, voy a esperar. Algo tendrá que pasar. Algo tendrá que pasar, y sí, Dios hizo en su momento, pero lo hizo. Pero cuando llegó el día, ella ya estaba lista para recibir la misericordia de Dios. Aquí estoy, Señor. Quiero recibir tu misericordia. Pero la pregunta es, ¿qué clase de temor tenemos? ¿El de Jericó o el de Rahab? Porque nosotras podemos decir, no, sí, yo tengo temor de Jehová, yo sé que yo fallo, esta noche pido perdón, mañana cambio. Llega mañana, ay, sí, Señor, yo sé que estoy fallando, ya, esta noche yo te pido perdón, mañana. Yo sé que esto está mal delante de ti, Señor, vendrán consecuencias, tú no te quedas con nada, pero no hay cambio. Entonces, ¿qué clase de temor es ese? ¿El de Jericó? Y cuando evaluamos nuestro temor, es cuando evaluamos nuestra fe. Si yo no tengo temor de Jehová, pregúntate tú ahí si tienes fe. Quizá tu fe no está puesta donde es. Quizá oíste, pero no creíste. De oídas te había oído. Bien, entonces, cuando tenemos esas raíces, esa profundidad de raíces, ese temor fuerte de Jehová, es cuando nos lleva al cambio, nos lleva a tomar decisiones. Y para tomar decisiones, ¿qué necesitamos para tomar decisiones? ¿Qué ingrediente especial yo necesito para tomar una buena decisión? Si yo voy a tomar una decisión, yo necesito sabiduría, no el carácter, no es mi propia prudencia, no es mi fuerza. Sabiduría, yo pido sabiduría para tomar buenas decisiones. Esto nos lleva al tercer punto. Una fe viva que produce confianza se desarrolla en la sabiduría de lo alto. En la sabiduría de lo alto. Y vamos nuevamente a Jeremías 17:8. Dice, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, se germina, que junto a la corriente echará sus raíces, se arraiga. Y dice, no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Entonces, un árbol está expuesto a diferentes climas. Y así nosotras estamos expuestas a diferentes temperaturas en nuestra vida, diferentes circunstancias. Pero aquí nos habla de un árbol que no ve el calor, que no se fija en eso, no se fija en el clima en el que esté, no pierde su enfoque. Y dice también, su hoja estará verde. Y es que la salud
de una planta se ven sus hojas. Cuando uno ve una planta con unas hojas brillantes y verdes, uno dice, uy, qué planta tan saludable, está linda. Y eso es de lo que nos habla aquí. Y llevándolo a nosotros es un semblante, una expresión. Dice en Proverbios 15:13 que el corazón alegre hermosea el rostro. Lo que yo tenga en mi corazón se va a notar. Eso se nota. Cuando tú estás con resentimientos, con envidias, cuando tú estás en contiendas, en fornicación, en adulterio, todas las obras de la carne, que es pecado, eso se nota. Algo cambia en ti, un semblante, una expresión. Y bueno, yo puedo ser actriz de Hollywood y vengo aquí y con mi máscara y todo eso, pero algo cambia en ti. Y no se trata tampoco de, vamos a verle la cara a todos, a ver cómo están. No se trata de eso. O que si llegó con el pelo rojo, entonces, está en pecado. Se cambió el maquillaje, no. Yo estoy hablando de un semblante. Alguien dijo por ahí unas palabras, no voy a decir quién, el pecado afea. Si ustedes lo creen o no, yo no sé. Pero sí se nota. Yo no estoy hablando aquí de tristeza, de dolor, porque eso cambia el semblante de nuestra cara. Yo no estoy hablando de eso. Yo puedo estar triste, pero aún en medio de la tristeza, y si mi semblante cambia, yo puedo mostrar esa fe que sobrepasa todo entendimiento y puedo sonreír y decir, ok, Señor, descanso en ti. Yo estoy hablando es de pecado. Eso se nota. Entonces, por eso dice aquí, su hoja estará verde. La sanidad espiritual se nota en nosotros. Se nota. Entonces, es como cuando nos vamos de vacaciones, nos vamos para Melgar y vamos ahí en el carro, la expectativa, por fin vamos a descansar, tanto tiempo sin descansar. Y llegamos allá a Melgar, nos bajamos del carro y sentimos esa primera oleada de calor. Y ¡ay, qué rico! Con ese frío que está haciendo en Bogotá, qué delicia de calorcito. Pero empiezan a pasar las horas y el calor ya no está tan chévere. Ya no está tan chévere el calor. Y es ahí cuando yo debo tomar una decisión. Si me enfoco en el calor, pues voy a estar desesperada. ¡Ay, Dios mío, pero qué sofoco! Pero Dios mío, pero ¿dónde me meto? Pero ni en la piscina me refresco. El semblante cambia porque estás enfocada en el calor. Se te olvidó que estabas de vacaciones, que estabas disfrutando. Pero si te enfocas en disfrutar, estoy con mi familia, estoy de vacaciones, en el descanso, yo puedo estar como un tomate, pero verme fresca y verde, así hagan 40 grados centígrados. ¿Por qué? Porque mi enfoque no está en el calor, no está en las altas temperaturas. Y eso pasa en nuestra vida. Cuando nos enfocamos mal, pues nuestro semblante, nuestra vida y todo cambia. Todo cambia. Nuestro enfoque no debe estar en las altas temperaturas. Y para tomar este tipo de decisiones, como lo decíamos ahorita, se necesita sabiduría. Sabiduría divina. Esa sabiduría que llegó a nosotros cuando el Espíritu Santo vino a morar en ti y en mí. Pero no la pedimos y no la sabemos usar. Nosotros ya tenemos eso. Porque dice la palabra de Dios que los tesoros de la sabiduría están escondidos en Cristo. ¿Tú tienes a Cristo en tu vida? ¿Tú tienes su sabiduría? Pero no la usamos. No usamos la sabiduría de lo alto para tomar las decisiones. De ahí que ella actuó. ¿Ella qué hizo? Escondió a los espías. Hizo un acuerdo con ellos, los ayudó a escapar y aún los aconsejó, les dijo, quédense 3 días en el monte, porque si ustedes no se quedan allí, los van a encontrar. Los van a encontrar. ¿Quién tiene Santiago 2:25, por favor? Asimismo, con mi ramera, no justificado cuando recibe
Dice aquí que fue justificada por sus obras. Ella tuvo una fe que actuó, que obró, y su obrar no solo demostró su fe, sino que ella estaba siendo dirigida por sabiduría de lo alto. Ella fue dirigida por Dios y se dejó dirigir. Ese punto, se dejó dirigir. Su sabiduría fue una expresión de fe. Y es que cuando somos sabias, lo que hacemos es mostrar al Dios que hemos creído. Cuando yo soy sabia no es para, ay, sí, yo soy súper sabia. ¿Qué mujer tan sabia? No es para mostrarme a mí, es para mostrar que yo soy dirigida por un Dios grande y poderoso. Eso es diferente, es diferente. Y en este contexto de Santiago fue lo que Liliana nos enseñó, que la fe sin obras está muerta. La fe sin obras está muerta. Entonces, ¿quién tiene Santiago 3:13? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Miren qué lindo. Muestre su sabiduría. Pero eso, lo que les estaba diciendo, no es por proclamar que yo soy sabia. No, la sabiduría se muestra en la conducta. De acuerdo a cómo tú te estás comportando, de acuerdo a las decisiones que tú estés tomando. Allí es donde uno puede decir, esa mujer es sabia. No porque lo proclamó a los cuatro vientos. Y dice aquí, en sabia mansedumbre. Es esa mujer que aún siendo sabia, reconoce que necesita aprender más. Ok, yo tomé una decisión sabia, pero Señor, eso no es todo. Yo necesito más, necesito aprender más de ti. Eso es sabia mansedumbre, reconocer que necesito más. Y eso fue lo que hizo Rahab. Ella reconoció que necesitaba algo más, algo superior, una mujer sabia. Y por eso es que ella hace ese acuerdo con los espías, ya lo vamos a ver, porque ella quería acogerse a las promesas de Dios. Ella iba por más, mucho más, algo eterno. Vamos a Josué capítulo 2, vuelvan por favor a Josué capítulo 2 y vamos a ver ese juramento que hicieron ellos, o esas palabras que le dijo ella. Versículos 12 y 13, dice, os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida a mi padre, a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Qué hermosas esas palabras de Rahab. Empieza diciendo, os ruego. Era un anhelo. Ella quería las promesas de Dios. Os ruego, os ruego. Fue algo que salió de su corazón. Y dice, os ruego por Jehová. Eso me acuerda al juramento que hizo Ruth a Noemí. Dice, voy a leerlo. Dice, dijo Ruth, así me haga Jehová y aún me añada. Jehová fue el testigo del juramento que Ruth le hizo a Noemí. Y Jehová fue el testigo del juramento que Rahab le hizo a los espías. Por Jehová, por Jehová. Y dice, como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros. Y esto no se trata de, pues como yo les di algo, entonces ustedes me tienen que dar también. No se trata de eso, porque es que así somos. Yo te presto, pero yo veré mañana. También puedo contar contigo, ¿cierto? Me debes una. ¿Qué tal Rahab allá? Ustedes me deben. Yo los ayudé. No se trataba de eso. La palabra de Dios dice que lo que cosechamos, eso sembramos. Lo que tú das, eso recibes. Eso recibes. Ella dio misericordia. Pidió misericordia también. Y dice, es muy lindo porque ella no se menciona a sí misma primero. Ella no dijo, me salvan a mí. Y después sí. No, ella dijo a mi padre, mi madre, hermanos, hermanas. Y al final sí dijo, y libraréis nuestras. Ahí sí se incluyó. Libraréis nuestras vidas.
nuestras vidas. Entonces vemos esta mujer cómo hace este acuerdo con los espías, una mujer sabia, palabras sabias les estaba diciendo a los espías. Y ella reconoce que necesitaba salvación. Y a veces olvidamos que nosotros necesitábamos ser salvas. Y es que somos vanagloriosas en decir, es que el Señor me escogió. Y sí, claro, el Señor te escogió, pero porque tú lo necesitabas. Tú necesitabas, yo necesitaba la salvación. Eso no lo podemos olvidar. Y mucho menos olvidar que nuestra familia también necesita esa salvación. Nos conformamos con la negación de ellos. Ay, allá ellos. No podemos dejar de orar por ellos. Ser sal y luz en medio de ellos. No podemos olvidar eso. Entonces, vemos esta sabiduría de esta mujer. Y miren miremos el pacto que hizo con los espías. Versículo 14, Josué 2:14. Dice, ellos le respondieron, nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciareis este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Vamos a saltar al versículo 17. Y ellos le dijeron, nosotros quedaremos libres de ese juramento con que nos has juramentado. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda tu familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviere en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza, si mano le tocare. Y si tú denunciares nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de tu juramento con que nos has juramentado. Ella respondió, sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron. Y ella ató el cordón de grana a la ventana. Entonces, los espías se comprometieron en salvar la vida de ella y la vida de su familia, los que estuvieran en la casa de ella. Y ella se comprometió a no denunciar ese asunto a nadie. Y dice ahí que hubo una señal. ¿Cuál fue esa señal de ese pacto de ellos? Un cordón de grana. Y aunque no vamos a ahondar en eso, no podemos pasar por alto este detalle tan importante. Cordón de grana. Y es que la grana es un hilo de color rojo que se asocia o se compara también con el carmesí. Y esto nos lleva, nos apunta a Cristo, a la sangre de Cristo, a esa sangre que puede salvar. Y es increíble, uno puede decir, no, qué casualidad, preciso un cordón de grana. No, eso no fue casualidad. Dios tenía algo ahí preparado para mostrarnos a nosotros, una visluz del Mesías, de esa profecía, de eso, ese Mesías que iba a venir. Entonces podemos ver que aún en eso Dios usa la casa de Rahab. Muy hermoso, muy hermoso. Entonces, además que Rahab les dijo, me van a dar por favor una señal segura. El cordón de grana fue una señal segura. Y dice ahí que los despidió, se fueron y ella ató el cordón. Ella no esperó, fue inmediato. Eran tantos sus ansias de ser salva y librada de la muerte que ella ató la señal. Porque es que recordemos que los espías duraron 3 días en el monte, mientras bajaron al campamento. Después cruzaron el río Jordán. Después dieron 7 vueltas a Jericó. Pasaron muchos días hasta que ellos se volvieron a encontrar. Y en esos días Rahab quizás hubiera podido, ¿será que sí? ¿Será que ellos sí cumplen? ¿Será que ellos sí vienen por aquí? ¿Será que eso sí va a pasar? ¿O será que yo mejor voy y los denuncio? Ella no iba a incumplir. Ella ató la señal. Ellos se fueron y ella la ató. Fue algo inmediato. Eso muestra su fe. Eso muestra ese anhelo de querer ser salva, de querer acogerse a las promesas de Dios.
Miremos el cuarto punto. Una fe viva que produce confianza se fortalece en las promesas de Dios. Se fortalece en las promesas de Dios. Y seguimos ahí en Jeremías 17:8. Si van por favor a Jeremías 17:8. Dice, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, ya lo vimos, se germina, que junto a la corriente echará sus raíces, se arraiga, y cuando viene el calor, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, se desarrolla. Y sigue diciendo, en el año de sequía no se fatigará en el año de sequía. Este árbol es un árbol fortalecido, un árbol que aún cuando está en la sequía tiene reservas para estar fuerte. Y nos habla de una persona que pueden venir tormentas, vientos, altas temperaturas, pero no va a ser destruida. Es una persona que no será destruida porque siempre tiene una reserva de su Dios. ¿Quién tiene 2 Corintios 4, 8 al 9? Estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Yo creo que este es uno de mis versículos favoritos. Podemos estar atribuladas en todo, en muchas cosas, pero dice aquí, no estamos angustiados, no estamos desesperados, no estamos desamparados y mucho menos estamos destruidos. Esa es una persona que confía en Dios, que puede estar pasando por cualquier situación, por más difícil que sea, sabe que no va a ser destruida. No va a ser destruida porque está fortalecida en el Señor. Y vamos a seguir con Rahab, a ver qué fue lo que pasó con ella, porque ya pasó la noche, ¿cierto? Ya pasó ese suceso. Vamos a ver qué pasó. Y vamos a Josué 6. Por eso les digo que pasaron muchos días. Fíjense que pasaron, ¿cuántos capítulos? 4 capítulos de acontecimientos. Josué capítulo 6, versículo 17, dice, y será la ciudad, está hablando Josué, y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Entonces Josué está ratificando esa sentencia que Dios ya había hecho antes. Dios dijo que ese pueblo sería anatema y que sería destruido. Pero Josué dijo, solo serán salvos los que estén en la casa de Rahab. Entonces, imaginémonos esta escena. Está el pueblo de Israel, por orden de Dios, dando vueltas a las murallas de Jericó. Dando vueltas. Y las bocinas tocando, porque Dios dijo que los sacerdotes tenían que ir tocando bocina. Y imaginémonos el pueblo de Jericó escuchando todo esto. Había temor. Y también yo creo que dirían, ¿esta gente qué? Cosa tan rara, porque están actuando así, dando vueltas, parecen como locos. Pues no son espirituales. Sabemos que a los que no son espirituales las cosas de Dios son locura. Y esto para ellos seguramente fue una locura. Pero en la casa de Rahab estaba su familia, estaban ellos viendo desde esa ventana el pueblo de Israel dando vueltas y tocando bocina. Pero en un momento las bocinas tocaron prolongadamente. Dice la palabra de Dios que tocaron prolongadamente y se escucha el grito del pueblo de Israel. Dice ahí a gran voz y caen las murallas. Y pensemos por un momento en esa, como cuando hay una demolición que sale un humo, y sale este humo y vemos ahí la casa de Rahab, firme, intacta. Entre toda esa ruina, la casa de Rahab se mantuvo intacta. Y esto es un milagro.
Porque en la parte de ingeniería es imposible que si se va a hacer una demolición se deje un pedacito intacto. Eso no se puede hacer, esto es algo sobrenatural, es un milagro de Dios. Una casa solitaria, fortalecida. Y me impacta, porque sí estaban solos, nadie más quiso creer. Pero estaban fortalecidos e intactos, seguros, salvos. Ahorita cantábamos con mi Dios, yo asaltaré los muros, ejércitos derribaré, Él adiestra mis manos, Él es mi fortaleza. Eso era Dios para Rahab. Eso fue Dios para esa casa intacta, en medio de ruinas. Y lo que nos llevó a pensar eso es cómo estamos viviendo. ¿Estamos viviendo fortalecidas o estamos viviendo en ruina? Porque si tú estás viviendo en ruina, si tú estás viviendo débil, yo hoy tengo que decirte que tu relación con Dios está mal. Si tú estás viviendo en derrota, es porque tu relación con Dios está mal. Vamos a desarrollar el quinto punto, ya vamos a terminar. Una fe viva que produce confianza se evidencia en frutos duraderos. Frutos duraderos. Y volviendo a Jeremías 17:8, voy a volverlo a leer, dice: porque será como árbol plantado junto a las aguas, se germina, que junto a la corriente echará sus raíces, se arraiga. No verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, se desarrolla. Y en el año de sequía no se fatigará, se fortalece. Y la última parte del versículo: ni dejará de dar fruto. Es un árbol que está sano, un árbol que está fuerte, un árbol que da una cosecha buena. No como ese árbol del que nos habló Liliana hace 15 días, que se veían esos frutos lindos, pero cuando los bajaron estaban podridos. No, aquí nos habla de un árbol que da una cosecha buena y dulce, una cosecha buena, fruto bueno, constante, un fruto duradero. Y vamos a ver el fruto de Rahab para terminar. Porque no nos podemos quedar solo en que ella fue un árbol fortalecido. Algo tuvo que haber pasado con ella, un resultado. Y sí lo hubo resultado. Josué 6, el versículo 24 dice que consumieron la ciudad, a Jericó, en fuego. Y el versículo 25, Josué 6:25 dice: mas Josué salvó la vida de Rahab la ramera y la casa de su padre y a todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. Y la parte más hermosa de este versículo es: habitó ella entre los israelitas hasta hoy. Habitó ella. Porque acordémonos que ahorita leímos que cuando los espías la sacan de la casa, la dejan a un lado del campamento. Y ahí sí entran las personas, entraron todo el pueblo de Israel o el ejército a tomar la ciudad y a destruir todo. No sé si lo leímos, pero eso está en Josué 6, 22 y 23, creo que no lo leímos. Entonces, ahí dice que los pusieron a un lado del campamento, pero aquí ya después se nos aclara que Rahab habitó entre ellos. El pueblo de Israel la adoptó, ella se volvió uno de ellos. El pueblo de Israel la reconoció como israelita. Y por eso la controversia de los judíos de que una israelita ramera, ¿y qué si es ramera? Dios la escogió. Dios la escogió. Entonces, su pasado no determinó su futuro. No determinó su futuro. Por la gracia de Dios sobre su vida y por su fe, pasó de ser de un pueblo destruido a un pueblo escogido. Qué hermoso, qué hermoso. Y vamos a ver ese fruto.
ese fruto, porque dicen en la palabra de Dios que Rahab se casó con Salmón, y de la unión de ellos dos nació Booz. Booz, el hombre del que habló Alcirita hace 8 días, fue un hombre muy importante. Fue un hombre muy importante, porque a través de la redención que él hizo de Ruth, nos hace una visluz de la redención de Jesucristo. La redención de Jesucristo. Vos fue ese prototipo que usó el Señor, que usó Dios para mostrar a ese Mesías nuevamente. Todo se trata de Jesucristo, todas las escrituras se tratan de Jesucristo. Y qué hermoso que el hijo de Rahab fue usado para eso. ¿No sería vos un fruto de Rahab? Claro que sí. Además que, bueno, sí, en el libro de Ruth no hablan de Rahab, pero acordémonos lo que dijo Alcirita, él era un hombre ya entrado en años. No sabemos si de pronto ella ya había muerto o no vivía con ella, no sabemos. Pero lo que sí vimos es que el actuar de Booz fue ejemplar. Y eso habla mucho de su formación. Salmón, su padre, y ella como su madre lo formaron en el temor de Jehová. Eso es un fruto. Además que Booz fue de la genealogía. Booz fue el bisabuelo del rey David. El bisabuelo del rey David. Otro fruto de Rahab es que ella es reconocida como una mujer de fe y es destacada entre muchos personajes bíblicos en ese listado de, como se llaman, los héroes de la fe, como los llaman, los mencionan los héroes de la fe. Solo 2 mujeres están allí, Sara y Rahab. ¿No es un fruto de Rahab que nosotros hoy hablemos de ella? Eso es un fruto. No para darle gloria a ella, no para decir, ay, Rahab tan linda, no. Es para hablar de cómo Dios la usó. Otro fruto de Rahab fue esa decisión de cambiar la dirección de su vida. Y aunque aquí no nos dicen que ella dejó de ser una prostituta, si tú y yo conocemos la obra transformadora de Dios, yo puedo decir, hablo de Paola, yo creo que ella dejó de serlo. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Hubo un cambio. Hubo un cambio. Así como nosotras. Yo no puedo etiquetar a una persona y decir, ella nunca va a cambiar. No, es que es Dios el que cambia. Pues sí, ella solita no iba a cambiar. Pero Dios la cambió. Dice en Mateo 3:8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Hubo arrepentimiento en Rahab. Ella cambió de dirección. Iba por aquí y en algún momento dijo, no, por aquí no es. Camino de destrucción. Y cambió de dirección. Y esto tuvo que haber incluido su oficio. Cambio. Todo cambio que hay en tu vida es un fruto. Fruto. Otro fruto de Rahab fue la salvación de su familia. Ella no iba solo por la salvación de ella. Ella fue por más. La salvación de su familia. Y no sabemos qué clase de relación tenía Rahab con su familia. Eso no lo sabemos. No sabemos cómo ella los convenció para decirle, vengan tal día y se tienen que estar aquí en mi casa. Y aunque oigan bocinas, aunque oigan gritos, aunque oigan que todo se está cayendo, ustedes se quedan aquí. Y algo de convencimiento tuvo que haber en la familia. Porque, hombre, yo escuchando todo eso, pues me asomo a la ventana, salgo a la puerta, pero los espías dijeron, si salen, serán destruidos. No salieron. Dice en Proverbios 11:30, el fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. Un fruto de nosotras es ganar almas para Cristo. Y fíjense, a mí me impresiona, Rahab dio fruto de todas las formas, duradero, porque no fue algo para esa época. Todos los frutos de Rahab fueron duraderos. Fue una mujer de fruto duradero, un fruto que persevera. Muy hermoso esta mujer, cómo evidenció todo eso. Y pues bueno, vemos cómo Rahab fue ese árbol.
ese árbol que confió en el Señor, ese árbol cuyo proceso fue formado por Dios, se dejó formar, oyó, creyó, temió a Jehová, tuvo sabiduría, se fortaleció en él y dio fruto. Dio fruto. Rahab es una mujer que nos recuerda lo que dice en Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Rahab creyó, se acercó a Dios y fue remunerada por su fe. Por su fe. Y ese es el llamado, mujeres. Esta enseñanza para mí fue en el tiempo preciso. Estamos en sequía. Estamos en sequía. Pero yo tomo la decisión si me enfoco en la sequía o si le creo al Señor, si confío en Él, si me fortalezco en sus promesas y si doy fruto. Que seamos esas mujeres que confían en Dios, esas mujeres que sueltan su vida completamente a Él, que rinden su voluntad, que sueltan su carácter para ser formadas. Esas mujeres que sueltan lo más preciado, los hijos. Si lo tengo que soltar, ok, Señor, yo confío en ti, yo confío en ti. Mujeres que sueltan sus problemas, mujeres que sueltan su pasado, sus ruinas, sus heridas, sueltan todo porque confían en Jehová. Y para terminar quiero leerles el contraste, porque cuando vemos contraste, ahí es cuando yo puedo ver si soy ese árbol o no soy. Los versículos anteriores en Jeremías 17, 5 al 6, se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos, que se apoyan en la fuerza humana y apartan el corazón del Señor. Son como los arbustos raquíticos del desierto, sin esperanza para el futuro. Vivirán en lugares desolados, en tierra despoblada y salada. Vamos a orar. Señor, te doy gracias, Dios. Gracias, Señor, porque nos confrontas, Señor. Nos confrontas a la luz de tu palabra, Señor, y nos muestras qué clase de árbol soy. Soy ese árbol fortalecido o soy ese árbol raquítico que se está enfocando en su desierto. Ayúdanos, Señor. Aumenta nuestra fe, Dios. Que no nos sea necesario ver tu poder, que con solo oír sea necesario, sea suficiente, Señor. Ayúdanos, Dios, no es fácil. Que no seamos como Job, cuando dijo: de oídas te había oído. Pero que seamos ese Job que puede reconocer: mas ahora mis ojos te ven. Conozco que tú todo lo puedes y me arrepiento. Ayúdanos, Señor, a cambiar de dirección, a ser mujeres que confían en ti, mujeres con una fe viva, mujeres que saben poner la confianza en el lugar correcto y enfocadas siempre en ti, Señor. Gracias por este tiempo, Dios, en Cristo Jesús.